¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Les cuento que la semana pasada se vivió la Open Gov Week, que es la Semana Mundial de Gobierno Abierto, donde una vez por año nos tomamos una semana entera para repensar cómo tienen que ser la relación de la ciudadanía con los estados, con las gobernanzas, con los gobiernos. Yo tuve la oportunidad de participar de un encuentro virtual donde estuve hablando de gobierno abierto y elecciones, de Open Elections. Realmente la charla es bastante larga, dura cerca de media hora, pero hice un pequeño resumen de la charla con las partes principales y se las dejo acá en el canal para que la puedan ver. Así que si les parece, vamos a verla. Este año Argentina está pasando nuevamente por un proceso electoral, vamos a tener elecciones, como todo el mundo sabe, y me pareció justamente esto un disparador interesante dentro de la semana de gobierno abierto para iniciar un camino de interrelacionar estos dos conceptos. Cuando pensamos en el proceso electoral, inmediatamente estamos pensando en el acto tal vez de participación ciudadana por excelencia, el más tangible, el más identificable para cualquier persona. Y esto, si bien no deja de ser cierto, claramente es tal vez el acto de participación ciudadana por antonomasia, no deja de crear una limitación a la hora de pensar o repensar la participación ciudadana en el marco del proceso electoral. Si nosotros agarramos a cualquier persona, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que los procesos electorales son vividos como una actividad exclusiva y meramente competencia de los partidos políticos, de las fuerzas políticas. Y en todo caso la participación ciudadana queda limitada a los actos de la militancia, que comparte una idea, que comparte una afiliación ideológica y partidaria y que solamente se resume en actos proselitistas o en actos justamente, como digo, de militancia, pero que la participación ciudadana queda bastante ajena al proceso electoral, salvo por la instancia de emitir el sufragio. Me parece entonces que es importante que esta situación cambie. Me parece peligroso que el proceso electoral, salvo por algunos intentos de transparentarlo, que sí son muy positivos, no haga hincapié especial en la participación ciudadana fuera de la militancia política. Entiéndase bien, no restamos importancia a los partidos políticos dentro de lo que es un proceso electoral. No podríamos hacerlo, sería una locura, porque justamente hacen los partidos políticos a la existencia de los procesos electorales. Pero así como los partidos políticos hacen a la existencia de los procesos electorales, la participación ciudadana, la participación cívica son la columna vertebral de los procesos. Entonces es necesario, aprovechando estas nuevas olas de movimientos aperturistas, de movimientos de innovación, repensar los procesos electorales. Y en este repensar los procesos electorales aparece el concepto de Open Elections. Cuando hablamos de Open Elections, para tratar de definirlo, podemos decir que se trata de una nueva forma de entender la participación ciudadana en el marco del proceso electoral, superadora de la concepción en la que la sociedad civil solo participa mediante el sufragio, promoviendo la participación ciudadana, el conocimiento y la información en cada una de las etapas del proceso, bajo los principios de transparencia, participación y fiscalización. Más allá de esta definición, hay algunos principios que deberíamos empezar a debatir, a pensar y sobre todo a tratar de entender cómo agregarlos o cómo colarlos en el proceso electoral para que esas elecciones realmente sean abiertas y participativas. Debe existir una participación efectiva. Es un principio fundamental de cualquier proceso de reforma aperturista, y en este punto es fundamental el compromiso de los estados, de los gobiernos, para generar espacios de intercambio, diálogo, debate y colaboración de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Me gusta utilizar el término "vamos a democratizar la democracia". Esto implica sacar todas estas discusiones del ámbito exclusivo de los partidos políticos y abrirlos a la sociedad entera. De esto es lo que hablamos cuando decimos requerimos participación efectiva. No solamente necesitamos que se pueda participar, sino necesitamos que se incentive la participación creando espacios
de diálogo donde la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil puedan participar como regla general y no como excepción. En un segundo término nos vamos a encontrar con la apertura de datos. Tal vez esto sea donde sí encontramos gran avance en los últimos años. El proceso electoral produce una enorme cantidad de datos, antes, durante y después de la votación en sí. Estos datos es indispensable que estén disponibles para toda la sociedad y son realmente los datos electorales abiertos, son un subtipo de los datos abiertos y como tal tienen características especiales que deben ser oportunos, granulares, disponibles libremente, completos y en bloque, analizables, no exclusivos, no discriminatorios, libres de licencia y disponibles permanentemente. Si bien la transparencia es uno de los pilares fundamentales tanto del gobierno abierto como de las elecciones, las open elections o las elecciones abiertas, no podemos pretender que la participación en un proceso electoral se limite simplemente a la transparencia. Si no, estamos hablando de una vidriera donde podemos ver pero no podemos tocar. Los procesos de transparencia son indispensables, no son suficientes. Otro de los requisitos que deberíamos pensar para un proceso electoral abierto es la innovación y el empleo de las nuevas tecnologías. Es necesario reconocer el rol relevante de las nuevas tecnologías, en especial las TICs, que tienen en los procesos de innovación y participación. Y de esta forma resulta un requisito ineludible la utilización de todas las tecnologías posibles a fin de lograr la mayor apertura de los procesos y de la difusión mediante la transparencia, pero también de la difusión de todo lo que ocurre durante el proceso electoral, como así oferta electoral, que permite mejores decisiones de la ciudadanía, como así también un conocimiento pleno de cada instancia del proceso. Acá hay algo importante que hay que distinguir. Cuando estamos hablando de innovación y empleo de las nuevas tecnologías para una elección abierta, no estamos hablando de modificar los sistemas de votación por sistemas tecnológicos. Estos son dos cosas que parecería una obviedad decirlo, pero no quiero correr el riesgo de caer en una mala interpretación. Esto no significa que necesitemos interponer tecnología entre el electorado y la urna. No significa que tengamos que pasar a un sistema de voto electrónico o de boleta única electrónica, ni nada por el estilo. Esto es una discusión aparte que nada tiene que ver con la apertura de un proceso electoral. Otra cuestión que es absolutamente ineludible es la inclusión y la diversidad como principios fundamentales de un proceso electoral abierto. Un proceso electoral de cara a la sociedad tiene que incluir a todos los sectores de la sociedad, sin distinción. Es por eso que tenemos que hacer especial hincapié en aquellos sectores de la población que históricamente se han encontrado vulnerados en sus derechos políticos o han sido subrepresentados o marginados de la vida política. De esta forma se debe poner en un plano central la perspectiva transversal de género y asimismo las minorías son otro eje central del trabajo en un esquema aperturista. Es fundamental considerar la accesibilidad del proceso para que el proceso pueda ser realmente abierto. El trazado de todos los andamiajes sobre los que funciona un sistema electoral abierto debe pensarse sobre una lógica de diseño universal que permita acceder a la totalidad de la ciudadanía en igualdad de condiciones y sin discriminación de ningún tipo. Y no hablamos solamente de una accesibilidad física. No hablamos solamente de pensar en las barreras arquitectónicas, también tenemos que pensar en las barreras sociales y culturales. La forma de llegar con el conocimiento, la forma de llegar con la información no va a ser la misma para las grandes urbes, no va a ser lo mismo para el sector de voto joven, no va a ser la misma para el sector de la tercera edad, no va a ser lo mismo para llegar a los pueblos originarios, no va a ser lo mismo para llegar a las comunidades más alejadas donde tal vez no disponen de los mismos elementos tecnológicos. Por eso es muy importante tener en vista el diseño universal en el sentido más amplio de la definición y la accesibilidad plena como un principio fundamental de unas elecciones realmente abiertas. Pareciera casi un derivado hablar de la capacitación e información del electorado y la ciudadanía en general. La participación es clave
para que tengamos un proceso electoral abierto. Pero esta participación requiere que sea una participación consciente, una participación pensada, y esto necesariamente implica la difusión del conocimiento, la difusión de la información y sobre todo la capacitación. Y finalmente, otro de los principios que hacen al andamiaje de un proceso electoral abierto tiene que ver con la transparencia y la publicidad. La publicidad como requisito fundamental de cualquier Estado democrático, publicidad de cada uno de los actos del proceso electoral y transparencia de los mismos. Para que realmente podamos considerar que son abiertos, deben caracterizarse por la transparencia en cada una de las etapas, no solamente por los resultados electorales. Por eso la transparencia tiene que ir un paso más de simplemente la apertura de datos y tiene que avanzar sobre un modelo que permita a la ciudadanía comprender qué es lo que pasa durante el proceso electoral. Todas las etapas del proceso electoral tienen que estar disponibles en forma pública, de forma tal que puedan ser comprendidos, que puedan ser encontrados rápidamente, fácilmente y que puedan ser interpretados por personas aun cuando éstas no tengan conocimiento en materia de datos o materia electoral. ¿Por qué son importantes las elecciones o los procesos electorales abiertos? Es algo que deberíamos preguntarnos. Partamos de una base. Ningún sistema electoral es mejor que la confianza que el electorado tiene en ese sistema. Esto, que parece un juego de palabras, puede explicar por qué hay una caída importante de la confianza de la sociedad civil en las administraciones y las gobernanzas. Los procesos electorales, aun cuando puedan llegar a ser transparentes, no van a tener un impacto en la legitimidad de origen de las autoridades electas si esa transparencia no es percibida de esa manera por la sociedad civil. No solamente se requiere que el proceso sea transparente, sino que sea percibido de esa manera. La única manera de que la sociedad perciba como transparente un proceso electoral es participando de ese proceso electoral. Y en esta lógica y en esta idea es particularmente importante la cuestión de la fiscalización electoral. Nuestro código electoral prevé que la fiscalización electoral solamente puede ser llevada adelante por fiscales partidarios. Es decir, solo los partidos políticos tienen la facultad de fiscalizar las elecciones. Esto sin perjuicio del acompañamiento cívico, que no es una fiscalización electoral, aunque también le suma transparencia al proceso. La fiscalización electoral está claro que tiene que ser llevada adelante por los partidos políticos. Pero esto no implica que no pueda ser, además de un acto político, un acto de participación ciudadana. Porque en definitiva un acto de participación ciudadana es también un acto político. Tenemos que avanzar hacia la idea que fiscalizar una elección es un beneficio para tener una mejor y mayor calidad institucional y democrática. Por eso es fundamental generar los espacios y generar los incentivos para que la sociedad, para que el electorado, para que cualquier persona interesada en saber qué es lo que ocurre en un proceso electoral pueda acceder a fiscalizar una elección. Creo que deberíamos pensar cómo tener procesos electorales más transparentes, pero sobre todo más abiertos, que promuevan de mejor manera la participación ciudadana, que creen espacios para que la ciudadanía y la sociedad civil organizada pueda realmente ser protagonista de los procesos electorales y entender que un proceso electoral no empieza ni termina, ni mucho menos se agota por el día de la votación. Si les gustó el video, me dejan una manito arriba, me pueden dejar sus comentarios, que eso me ayuda mucho, compartirlo en sus redes sociales, y si todavía no se suscribieron, por supuesto, suscríbanse y activen la campanita, porque ahora voy a tratar de estar subiendo videos un poco más seguido. Y nos vemos en el próximo video.